quizá no pequeña mentira, pero desde luego esta pequeña controversia. Digo que no es pequeña mentira y luego os voy a explicar por qué, porque hay un momento en el que todo esto se unifica y todo esto se aclara. Lo que sí que ocurre es que podemos tener un saco de un fabricante americano o australiano o canadiense que mida sus grados Queen en 800, por ejemplo, como veis en la columna. Sin embargo, el mismo saco de las mismas características, con la misma cantidad de pluma en Europa, va a dar 700. Esto a priori puede perjudicar al fabricante europeo, pero ya os digo que no es exactamente así por algo que os vamos a explicar después, que también equilibra un poquito esta balanza. Pero esto existe, no se habla de ello porque la verdad es que no es más que, bueno, un pequeño detalle de la manera de medir de unos y de otros. Vale, en cuanto a las estructuras de construcción de los sacos de pluma, la diferencia fundamental es que hace años se utilizaban esas cámaras que veis a la derecha y el problema es que había que contrapearlas para conseguir zonas no frías, zonas donde no hubiese pluma. Esto era bastante más difícil y al final se acabó optando por ese otro sistema que veis a la izquierda, que es trapezoidal y que básicamente se buscan geometrías opuestas a la hora de construir dentro para que la pluma no genere espacios fríos y podamos utilizar una sola capa con un rendimiento térmico muchísimo más alto. Si el fabricante duplica la capa, ya ni os cuento las características de saco que podemos. En cuanto a la información que nos tiene en un saco de dormir, esto es una funda de compresión y tenemos que empezar a ver el peso, la cantidad de pluma que nos ofrece, el peso total de ese saco con su exterior y su interior, y sus gomas y sus tancas, la capacidad de recuperación de esa pluma que nos ofrece el fabricante, en este caso 600 grados Queen, y la calidad, el porcentaje de esta pluma, 80-20 con RDS Down, que quiere decir que esto es una pluma certificada por un organismo internacional. Bien, también nos añade una etiquetita a la izquierda, que ahora está muy de moda y todo el mundo está subido a este carro, de que tenemos una pluma que certifica que no hay maltrato animal. Bien, esto ya sabéis lo que pasa. Después, la talla del saco, en este caso para este fabricante, es regular porque la zona interior del saco es un 85 centímetros. El exterior del saco evidentemente va a ser más grande, pero si tú mides más de 1,85 necesitarás una talla más importante, donde os decía que se va a unificar toda esta historia, es los temas de los grados de uso. En esto sí que hay que explicar algo que es verdaderamente importante. Bien, tenemos 3 grados de temperatura que son las que nos obliga la ley a ofrecer. La verdad es que la mayoría de los fabricantes obvian la tercera, la extrema, porque, como lo dice ahí bien claro, es el único gradiente que desde luego garantiza que no vas a palmar, pero que estás a punto de entrar en hipotermia. No se duerme, se sobrevive. Eso no tiene que entrar dentro de este ideario en el que estamos hablando. Las 2 temperaturas que utilizamos son la temperatura de confort y la temperatura límite. La temperatura de confort se hace con una prueba de laboratorio que imita las condiciones, como dice ahí, de una mujer de 60 kilos, con 1,60 m, etc. Y con 36 grados de temperatura, que es la temperatura general de las chicas. Bien, se mete dentro de una probeta, se hace se consigue una climatología dentro de esa probeta, se elimina la temperatura, se va bajando la temperatura hasta que el maniquí pierde esa temperatura, pierde esos 36 grados y el límite en este caso sería 0. La misma prueba se hace con un maniquí al que ponemos 37 grados y consideramos unas condiciones para un hombre y en el momento que ese maniquí deja de perder temperatura, establecemos la temperatura límite. ¿Qué ocurre? ¿Esto quiere decir que hay un grado para las mujeres y un grado para los hombres? No. Esto solo quiere decir que nuestro saco se mueve entre los 0 y los -6. Si somos muy frioleros, evidentemente estaremos más cerca del 0. Si somos gente muy calurosa con la que enseguida se agobia dentro de cualquier saco de dormir o que pasa calor siempre, nuestra temperatura evidentemente puede estar mucho más cerca de los -6 con el mismo tipo de saco. Ese es el margen razonable en el que un saco puede servir tanto para una persona sin experiencia como para una persona que ya tiene el camino recorrido. Por eso os decía que este tipo de prueba va a igualar
el tema de las calidades de las plumas o de las formas de medir esos interiores, porque prácticamente las diferencias luego van a ser muy pequeñas, aunque el fabricante diga que su saco es de 800 queens y el media europea sea de 700. O sea, quiere decir que esto acaba con la polémica. ¿Cómo funciona un saco? Vale, ahí tenéis un diagrama de las zonas rojas que son mucho más calientes que las zonas azules. En las zonas azules la mayoría de los fabricantes que se precian ya ponen doble espesor porque es una zona eminentemente fría, los pies. Vale, si funciona un saco, pensadlo, es porque hay una convección de temperatura y de humedad hacia afuera. Un cuerpo humano transpira aproximadamente 2 litros en una noche. Una persona normal. Haceros una idea de lo que sería si el saco no pudiera evaporar esto, no rendiría. Otra parte muy importante es evidentemente que no estemos, que estemos suficientemente aislados en el lugar en el que estemos, sea detrás de una pared, en un nicho de nieve o en una tienda de campaña. Bien, y la esterilla, un factor importantísimo sobre todo con los sacos de puma. La esterilla va a conseguir que en la zona donde nos vamos, que sea plana absolutamente, siga siendo aislante y caliente. Si no tenemos una esterilla de calidad, de nada nos va a servir tener un saco de 400 euros. Pensadlo, a veces la esterilla es una parte importante del gasto y no el único del saco, cuando os planteéis hacer cosas, ¿no? Comprar un saco. Bien, en cuanto a las variables del rendimiento, porque claro, inevitablemente tenemos un saco que es el que es y hay muchas veces que tenemos que entender qué es lo que nos hace mejorar el gradiente térmico del saco, qué no, y cómo podemos implementarlo si es que llegara el caso en que lo necesitemos. Bien, la humedad con la que nos introducimos dentro del saco es importantísima. Si tienes una sudada terrible y te metes dentro del saco, tu cuerpo va a tardar más tiempo en calentar ese saco. Tiene que secarte primero. A pesar de que lleves prendas térmicas, lo que tú quieras, hay un proceso aún más lento. ¿Por qué? En el primer momento en el que entramos en el saco estamos generando temperatura y estamos rellenando ese saco y su capacidad de retener aire, de aire caliente. Entonces vamos a pensar que si entramos muy empapados no vamos a estar muy en condiciones, aunque a veces no quede más remedio. La exposición a vientos, si tenemos el viento sacudiéndonos en el saco toda la noche, evidentemente vamos a tener una pérdida de temperatura constante. El viento nos arranca parte de temperatura independientemente de que tengamos el mejor exterior posible, porque es frío que está pasando por ahí. La condición física que tenemos, evidentemente, si estamos muy fuertes y estamos enteros y a tope, nuestra capacidad de generar temperatura será mucho mayor que si no lo estamos. Si por casualidad acabamos muy cansados, metidos en el saco, también nos va a ocurrir lo mismo. Nuestra capacidad de generar temperatura va a disminuir. Y por supuesto, la colchoneta o la esterilla que llevemos va a ser fundamental para que todo este compendio de cositas tenga rendimiento. Si veis la foto, están durmiendo encima de la nieve. Si la esterilla no es de calidad, el saco, que tiene muy buena pinta, no les va a ayudar. ¿Por qué? Porque la nieve va a estar a 0 aproximadamente. Entonces, vamos a intentar que esto no sea así. Cuando ya tenemos ese saco y ya tenemos esas condiciones, hay cosas que podemos hacer para mejorar. La primera es introducirnos en el saco con ropa. Esto es un mito, de que hay que entrar en un saco sin ropa. No hay por qué. La cosa real es que si añades unas térmicas y están secas y limpias, vas a conseguir una capacidad mayor de retención de temperatura y vas a estar posiblemente más confortable. Por lo tanto, es interesante. Y la sábana, una pequeña sábana, que puede ser una sábana térmica que compréis por ahí, o cualquier sábana, inclusive de una sábana de casa que podáis adaptar a esta situación, al saco, lo que es un gradiente térmico un poquito mayor, quizá un pelín más de confortabilidad si esa sábana es de algún tejido un poco más amoroso, y desde luego lo que va a conseguir es que no tengáis que lavar el saco con la misma frecuencia. Todo esto que os he planteado antes tiene que ver con la experiencia. Cuanto más salimos al campo, más vivacs hacemos, más nos exponemos a esta situación, más aprendemos cómo funciona. Entonces, son pequeños detalles que van sumando y que consiguen que tú puedas tener un gradiente mayor que el propio fabricante te da en el saco, si es que eres capaz de implementarlos, ¿no? Por último, ¿cómo lavarlo? Bien, se me ocurre que solo hay 3 maneras de hacerlo: a mano, a máquina
y llevarlo a un profesional, a una lavandería o a una tintorería. Si lo hacéis a mano, poco os tengo que decir, porque vais a tratarlo con un cariño excepcional, vais a daros una paliza espectacular también, pero desde luego vais a hacer posiblemente un buen trabajo, porque hasta que no quede limpio no lo vais a sacar del agua. En el caso de si lo hacéis a máquina, que es lo que vais a hacer la gran mayoría, pensad bien detenidamente que no se puede centrifugar. El programa de la lavadora tiene que ser de prendas delicadas y luego utilizar un jabón también muy suavecito para esto, ¿no? Cualquier jabón especial que se vende comercialmente para esto, para prendas delicadas, para lana, para prendas de cashmere, sedas, puede ser útil, perfectamente útil. Pero tanto si lo hacéis a mano como si lo hacéis a máquina, al principio hay que darle esas partes negras, si no, no esperéis que la lavadora lo quite. Bien, y por último, la utilización de profesionales. Creedme, o sea, si no habéis lavado nunca un saco o una prenda de pluma, la experiencia a alguno le va a probar. Quiero decir, el problema de lavarlo y sin centrifugar en la lavadora, hacer lo que queráis hacer no va a ser tan terrible como el proceso de secado. Secar el saco sí que requiere paciencia y tiempo y un lugar donde poder hacerlo. Y es muy laborioso. Si tuviéramos una secadora de tipo industrial, una secadora de calidad, esto disminuiría en gran parte el resultado final y el tiempo que vamos a tardar en secarlo. Si no, vamos a estar todos los días dándole la vuelta a ese saco, separando la pluma, haciendo un trabajo tedioso y de varios días, dependiendo de lo grueso que sea esa pluma. Así que, salvo que no confiéis en la lavandería o en el tintorero, de verdad, los profesionales hacen un buenísimo trabajo, ya llevan mucho tiempo limpiando edredones de pluma y no tienen por qué maltratar nuestro saco, en principio. Pero bueno, si eso solo, si os apetece. Bien, y hasta aquí empieza el turno de preguntas y espero que haya sido rápido, conciso y contundente. Ahora vamos a ver. Bueno, muchas gracias a Robert por la charla. La verdad que es importante porque al final son muchos mitos. Los sacos de dormir arrastran muchísimos mitos, ¿no? Sobre todo con las temperaturas, el tema del QI. Bueno, todo esto que ha contado Roberto creo que lo ha explicado correctamente y que nos puede dar una pequeña idea de lo que realmente necesitamos, que creo que es importante, no comprar un saco que realmente se va por encima de nuestras necesidades o que nos quedemos cortos, ¿no? Bueno, pues ahí radica un poco el conocimiento de todos estos datos. Mira, Robert, preguntan que para lavar el saco en la lavadora, la famosa técnica de introducir pelota de tenis dentro de la lavadora, que si va bien. La idea fundamental cuando metes el saco en la lavadora es que lo lógico, si tienes una lavadora de 5 o 6 litros, es que sobre mucha lavadora. Entonces, por pocas vueltas que dé el saco, se va a maltratar. Lo de las pelotas de tenis es una buena manera para que la pluma no se apelmace, o se apelmace menos, porque se va a apelmazar. Más que pelotas de tenis, que es el medio más barato, sobre todo si tienes una lavadora moderna, cuya cubeta es de acero inoxidable, pero es como el papel de fumar, hay unas pelotas que utilizan, que son blandas y de goma, que tienen pequeños pinchitos y se utilizan para esto. Y si no tienes posibilidad de meter pelotas de tenis o no quieres utilizar esas otras pelotas que se utilizan para esto, mete un par de forros polares, cualquier prenda sintética que no tenga mucha, o con las cremalleras cerradas, que no tenga nada que pueda afectar al saco, más que nada para que rellene un poco el tambor sin que haya presión, que esté suelto y ya está. Y ya está. Vale. Mira, nos preguntan desde Portugal que para guardar el saco, que debemos guardar el saco dentro de la funda o fuera de la funda extendido. Bueno, moito pasé, falar con el país hermano. Bueno, pues no tienes que guardar el saco en ninguna parte en la que esté prohibido. Busca una caja de cartón grande, busca la parte de abajo de la cama, busca un armario donde pueda estar extendido, nunca colgado, si tiene que estar mucho tiempo, porque la pluma va a tenderse a ir hacia abajo, pero una caja de cartón es una muy buena opción donde de vez en cuando le des una vuelta, si tienes espacio. Y si no, los fabricantes más importantes venden unas bolsas de red
muy grandes, que bueno, son correctas para este uso. Pero si quieres mucho tu saco, da vuelta de vez en cuando, para que la pluma no se acostumbre a estar en el mismo lugar. Vale, mira, nos pregunta Nacho, ¿cuánto tiempo puede durar la termicidad de un saco? ¿Cuidándolo podría durar toda la vida? Si tu saco es de plumas, piensa que sin demasiada frecuencia, pero hay que lavar. El lavado de esa pluma va a devolver a la pluma su capacidad térmica en un porcentaje altísimo. Esto no te va a ocurrir con un sintético. Cuando tú laves el sintético, dependiendo de las calidades de ese sintético, puede disminuir su capacidad térmica hasta un 40-50%. Quiero decir, si es un saco básico y de muy poco precio, con algún relleno, voy a decir desconocido, tienes todas las papeletas para que después del primer lavado aquello no vuelva a ser lo mismo nunca más. En el caso contrario de la pluma, todo lo contrario, la pluma necesita lavarse porque se llena de porquería, de nuestro sudor. Entonces está muy bien darle un lavado alguna vez. La mayoría de la gente no lava el saco de plumas. Hay que lavarlo algún día. Cuando ya los compañeros dicen que no quieren dormir contigo. Hay que lavarlo algún día. Será muy interesante. Y si no queréis en el berenjenal que supone lavarlo, llevarlo a una tintorería, poco dinero, hacen un buenísimo trabajo, ¿verdad? Vale, dice, ¿qué es la pluma tratada? Las plumas se pueden... ahora mismo hay varias corrientes que tienen que ver con todo lo eco-friendly, sostenible y toda esta parafernalia que se nos está contando, de la cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo, pero la realidad es que hay muchas bueno, varias versiones. Vale, hay plumas que se tratan para hidrofugarse, para conseguir que no absorban humedad y que hagan de ese saco de plumas que normalmente cuando se empapa pierde sus características, que aguante mucho más esa humedad y que se comporte hasta cierto punto como un saco sintético. Un saco sintético, si se moja, puedes secarlo con relativa facilidad y que no fracase tu saco. En el caso de la pluma, si se empapa, estás perdido. Igual que una chaqueta. Si se empapa la pluma, tarda mucho en secar y su capacidad térmica desaparece. Entonces, tratar las plumas es una buena manera de conseguir que aguanten esa humedad, que aguanten que no absorban esa humedad. Sin embargo, ocurre que cuando lo laves el saco, cuando lo uses, todo ese producto se va perdiendo con el tiempo. Entonces, es algo que va a terminar desapareciendo. Exactamente igual que las imprimaciones que tiene la piel y el calzado cuando es nuevo, exactamente igual que las imprimaciones que puede tener una chaqueta exterior cuando es nueva, todo eso se va perdiendo. Hay otra cosa que se hace con las plumas o que está también muy de moda, que es utilizar pluma reciclada. ¿Por qué? Pues porque hay un planteamiento sostenible que dice que tú no sacrificas o no maltratas más animales si utilizas una pluma reciclada. Bien, todas estas cosas afectan a la calidad de la pluma. Por supuesto, una pluma nueva casi tiene un porcentaje más alto que cualquiera de las otras, pero si está tratada con impermeabilizantes, pues no deja de ser una opción que mejora al menos las condiciones de una pluma normal. De todas maneras, sinceramente, si realmente hay problemas de humedad o problemas de exposición al exterior, pensad que la mayoría de los sacos de calidad tienen un nylon que aguanta muy bien esa humedad, una escarcha, un rocío mañanero. No creo que sea tan importante, salvo que estemos en una situación de extrema humedad. Bien. Mira, nos dice Ángel, bueno, cuántas cosas importantes, ¿no? Cuántas cosas sobre los sacos, gracias. Me ha gustado mucho que hayas hablado de estas variables de rendimiento que afectan inexorablemente a la temperatura, confort, etcétera. El tema de las colchonetas da para otro webinar, pero ¿nos puedes dar algunas pinceladas sobre la elección de una buena colchoneta? Casi que penséis en que las colchonetas tienen grados de temperatura exactamente igual que los sacos, sobre todo las hinchables y las no hinchables. Ya os dice el fabricante, si hay algún fabricante que se precia, que su colchoneta funciona menos 5 y menos 30, entre menos 3 y menos 5. Ya os lo está explicando. Y ese es el margen en el que esa colchoneta va a rendir absolutamente bien cuando tú te duermes encima de la nieve o muchas veces la nieve no tiene tanto frío en el fondo de un valle.
detenidamente, la Tierra puede estar más fría inclusive que la nieve. O sea que no penséis que la nieve es precisamente el lugar más frío porque está dura o semi-congelada. A veces es muy posible que los fondos de los valles sean bastante más fríos que las zonas con nieve, pues la nieve nos ayuda a mantener la temperatura constante y estable. Vale, sí. Refrescame la memoria, Álvaro. ¿Cómo elegir una buena colchoneta? Bien. ¿Algún par de tips para coger una buena colchoneta? Fundamentalmente, cualquier colchoneta de EVA, como las Thermarest o como hay otro fabricante por ahí, centroeuropeo, que se ve muchísimo menos, ofrece una colchoneta aceptable a un precio no demasiado caro para que nuestro saco de plumas no se comprometa a dormir en esto. Y si utilizáis algún hinchable o hinchables, buscad que el fabricante os dé un grado de temperatura. Eso quiere decir que ha metido algo allí y que va a conseguir que el rechazo de ese calor que estamos generando no se quede en calentar el aire de la colchoneta, sino que vuelva a nosotros y no tengamos que hacer frente a la superficie. No creo que podamos hacer solo una webinar de colchonetas, porque, pero bueno, si lo pedís, así lo haremos, no hay problema. Mira, nos preguntan, Sergio, que es recomendable el uso de Wibi, las fundas para el saco, o sea, fundas de saco. Fundas de bivac. Funda de bivac, sí, estaba aquí como repetido. ¿En todas condiciones o solamente con mucha humedad y viento? Bueno, pues esta es una pregunta conflictiva. A ver, si tenemos en cuenta que nuestro saco transpira 2 litros de agua todas las noches, más o menos, para algunos será 1,9 litros, para otros será 2,200. Vale, plantéate lo que ocurre cuando tú utilizas una funda de bivac. Por muy transpirable que ésta sea, está en contacto con el exterior de tu saco y está sacrificando parte de esa transpiración. En condiciones extremas, estás durmiendo en un lugar encharcado, tienes un saco básico, porque es la única cosa que tienes que añadir. Vale, puedo entender, pero vas a estar rayando esa situación tan complicada que es que no salga la humedad y que sacrifiques a base sacrifiques termicidad dentro del saco por la humedad que no está saliendo hacia afuera. Desde mi punto de vista, si puedes evitar utilizar una funda de bivac, evítalo. Cualquier mal bivac con un plástico sobre una piedra, en un abrigo, puede evitar la necesidad de tener que utilizar una funda de bivac. Una funda de bivac que no esté separada a más de un palmo del cuerpo del saco no transpira con contundencia. Por eso hay fundas pequeñísimas para una sola persona que funcionan mejor que una funda de bivac. Y las fundas de bivac muchas veces, sobre todo en una como esta, no estoy hablando del polo o de otros lugares que pueden ser eminentemente húmedos, no necesitamos en un 90% de las veces esto. Quiero decir, la funda de bivac es algo que se utiliza muy poco, porque por baja impermeabilidad que tenga y mucha transpirabilidad, no soluciona el problema que es que el saco necesita transpirar. Los nylones que tienen todos los sacos de cierta categoría son suficientemente resistentes, repito, a una escarcha, 4 gotas, es muy raro que se vaya a empapar mucho. Si pones algo entre el saco, entre el tejido del exterior del saco y la calle, seguro que sí que se va a empapar, pero porque no transpirará. Y esto es una línea muy fina, ¿eh? Tienes que comprobarla y tienes que estar muy al tanto porque habrá días en los que tendrás que tirar de la funda de bivac porque tendrás mucho calor y habrá veces en la que la funda de bivac te congelará porque generará inclusive escarcha entre el saco y el exterior. Vale, bueno, hay varias personas que preguntan un poco con el tema de la funda, ¿no? Por aportar algo, ayudar a aportar a Roberto. Es un juego. Estamos hablando que la funda de bivac lo que impide es que toda la humedad que generamos salga afuera y vamos a empapar nosotros mismos el saco. Entonces, si yo voy con un saco, con unas prestaciones que sean ideales para la temperatura en la que yo me encuentro y pongo la funda, mi cuerpo, que es el que genera temperatura, va a acabar encharcando el mismo el saco.
¿Por qué? Porque la funda no va a tener el rendimiento para sacar esa humedad. Entonces hay que tener muy en cuenta que, ¿vale? ¿Por qué pongo la funda? ¿Porque hace mucho viento? Vale. ¿Mi saco me permite dar rendimiento, ese rendimiento térmico como para aguantar con el viento? Sí, pues no pongo la funda. ¿Qué pasa? ¿Que va a caer un poco de escarcha por la mañana? Bueno, el nylon que lleva el saco, como bien dice Robert, aguanta, no lo pongo. Ahora, ¿hay posibilidades de que caiga algo de agua? Sí. Mi saco está muy por debajo de las prestaciones de temperatura para las condiciones en las que voy a dormir. Pues entonces la funda sí es un complemento, porque me va a impedir que caiga la humedad, que me robe el viento calor, porque tampoco voy a generar yo tanta temperatura con ese saco que tengo. No sé si me estoy explicando. A veces es difícil, juegas, ¿no? Esto es como clase de iniciación a sacos. Después empezamos a jugar en otras divisiones, cuando ya empiezas a mezclar varios tipos de sacos, sacos con fundas. A lo mejor es mucho mejor, si yo sé que voy a dormir con lluvia, llevar una rafia y separar con unos bastones o con unos cordinos la rafia como un palmo por encima del saco y permitir que no se me moje el saco, pero permitir que esa capa de aire entre la rafia, digamos, y el saco, esa capa de aire permite evacuar perfectamente la humedad, ¿no? Entonces hay que tener, es muy complicado, donde sí, donde no, no es una ciencia exacta. Y si sirve de algo, es mucho más eficaz hacer un vivac en un nicho con lo que os ha dicho Álvaro, con una rafia, un plástico de esos para las piscinas o cualquier otro tipo de nylon que llevéis, que las marcas lo venden ahora. Es mucho más eficaz eso que utilizar en un porcentaje muy elevado una funda de vivac. Una funda de vivac va a aplicar transpiración sí o sí. Y la mayoría de las veces no necesitamos esto, sobre todo si tenemos un saco. Si no es así, pues bueno, todo será bienvenido. Habrá que poner la rafia y la funda de vivac, pero si no, no. Mirad, me dice Dani que, bueno, a igualdad de condiciones térmicas, ¿qué diferencia hay de peso y de precio entre el sintético y la pluma? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y qué saco recomiendas para usar todo el año? Vale, voy a empezar por la segunda. Y luego, si eso, Álvaro, me refrescas la primera. Pero en cuanto a la segunda, os diré que un saco para utilizar todo el año es un saco de 3 estaciones. Porque posiblemente, y si digo solo posiblemente, Dani, el invierno crudo, como esa primera foto que poníamos de los chicos vivaqueando en una ladera nevada, pues no va a ser tan habitual que vayas a dormir, me imagino, porque a las 6 de la tarde es de noche, hasta las 8 de la mañana puede uno jugar al parchís y hacer de todo. Entonces, ese tipo de vivacs suelen ser muy sacrificados y muy largos. Entonces, normalmente invierno crudo y puro no se utilizan. Y si hay que utilizar ese saco de 3 estaciones, siempre puedes tirar de esas 4 mañas de las que hablábamos, de la ropa, a ser posible limpia, un gorrito, de entrar un poco habiendo hecho 2 flexiones y habiendo movido un poquito todos los brazos, jugando con todo eso y habiendo montado un buen vivac con un saco de 3 estaciones. Si tenemos un saco de 3 estaciones, también puede haber un día muy frío en el que podemos combinarlo con un saco de verano básico que tengamos, que esto es otra posibilidad. Un saco dentro de otro no deja de ser una manera de hacer un doble saco y un doble aislamiento. Pensadlo. Se ha hecho toda la vida y todavía se sigue haciendo. Tener 2 sacos finos a veces es una buena opción para combinarlos y tener el espectro cubierto. Mucho más que tener un saco potentísimo de menos 20 grados bajo cero, porque esas condiciones climatológicas normalmente no van a darse más que en muy pequeñas dosis, o normalmente no vamos a hacer este tipo de vivacs, vamos a estar en un refugio, etc. Y la primera era... ¿qué diferencia hay de peso y de precio entre el sintético y la pluma? Vale, lo estoy viendo aquí también. Vale, la diferencia fundamental entre un sintético... A ver, en cuanto al peso se refiere... la pluma gana por goleada siendo muchísimo más ligera y ofreciéndote muchísima más temperatura que cualquier sintético. Los sintéticos puede haberlos muy buenos, puede haberlos rellenos de Primaloft, de los más modernos que te puedas imaginar, que puedan caber en tu cabeza, son
en un 30-40% más pesados que cualquier saco de pluma. Y su rendimiento a medio largo plazo disminuye porcentualmente a lo largo tiempo que se utiliza. Por lo tanto, gastar 150 o 180 euros en un saco sintético, si las condiciones van a ser de extremada humedad, no me parece una buena inversión, porque en menos de 10 años de uso, el saco va a pesar lo mismo y va a tener ese gradiente de temperatura disminuido casi a un 50%. Por lo tanto, en el caso de la pluma sí que hace esto, sí que va a mantener ese gradiente, si la lava recuperará en un 99% sus capacidades, si le haces un buen lavado, naturalmente. Creo que es muy interesante invertir en la pluma mucho más que en cualquier sintético. Y en general, salvo que las condiciones de humedad vayan a ser impepinables, que yo creo que no es el caso. No vivimos en un país extremadamente húmedo. Vale, mira, Sara dice, ¿algún truco para evitar que se salgan las plumas? Usarlo. No hay otro, no hay otro. Si se salen las plumas, normalmente la pluma que se sale es por dos razones. O porque tiene caña y pincha el nylon, o porque las puntadas que han dado sobre el nylon son demasiado gruesas o se ha forzado un poco ese agujero de la puntada que te está saliendo la pluma. Si te tumbas encima de una parte del saco, inevitablemente estás haciendo fricción sobre las plumas y el porcentaje de pluma de no alta calidad que tenga tu saco va a tener tendencia a salir. La mayoría de los sacos de calidad utilizan nylon tipo Pertex o cosas por el estilo, que son nylones antipluma muy eficaces, pero aún así alguna pluma se sale. Si tu prenda de pluma pierde muchísima pluma y esa pluma tiene un poquito de raquis, quiere decir que el porcentaje de pluma a lo mejor está bajo del 80-20. Y eso es un problema, o porque se ha forzado en exceso, se ha usado mucho y entonces los poros o los huecos de las puntadas de la máquina de coser están siendo cada vez mayores. Bueno, puedes ir cogiendo con mucho cuidadito y metiéndolo hacia adentro. Esto es un trabajo y una labor de chinos que tampoco te recomiendo. No hay una manera, salvo no usarlo, de verdad. Y si tiene mucha cantidad de pluma es más fácil que se salga, claro que sí. El saco más lleno no es el mejor, nunca lo fue, porque contiene más peso y la misma pluma no evita que el resto de la pluma pueda seguir hinchando el saco. Hay que poner una cantidad determinada dependiendo del volumen que tienen que rellenar los fabricantes. Pero no puedes hacer mucho, ¿no? Vale, Laura Vázquez, ¿no? Dice, en mi caso voy a dormir a 3.000 metros en diciembre. ¿La funda de Ivac se puede usar abierta? Sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Mira, Si Laura, tienes calor. realmente a lo mejor no tienes por qué poner funda. O sea, tú vas a dormir a 3.000 metros en diciembre, vale, perfecto. Que el tiempo es inestable y tienes dudas de por lo que la noche pueda pasar, que pueda haber algo de precipitación, bueno, pues te puedes anticipar y puedes poner la funda. Ahora otra cosa es que vayas con un saco que dices, jolín, Álvaro, voy a ir con un saco que está en el límite de la temperatura, ¿no? Bueno, pues a lo mejor entonces hay que empezar a jugar con esa funda, me puede dar esos puntos para alcanzar una temperatura un poco más agradable. Pero claro, voy a hipotecar con otra cosa, con la pérdida absoluta de transpiración, ¿no? Es un equilibrio, pero no penséis que la funda es algo para funda de Vivac. Y Vivac no tiene por qué ser siempre de la mano. O sea, puedes hacer, o sea, yo he hecho cientos de Vivac y te puedo decir con los dedos de una mano los que he tenido que poner la funda. Hay Mira, otras muchas estrategias, ¿no? A lo mejor te diría que si el saco es tienes un saco que no es muy potente, y aquí meto otro punto para que veáis la amplia variedad de opciones que tenemos. A lo mejor puedo llevar un segundo saquito más pequeño, muy de verano, me meto en él y me meto dentro de mi saco un poco más potente. Y tengo dos sacos dentro y bueno, pues salgo del paso. La funda de Ivac no os obsesionéis con ella. En alta montaña se puede utilizar un día que sepa que va a poder llover, pero el día que vas a ver que va a poder llover, uno, me quedo en casa, o dos,
si el vivac es en un sitio medianamente, no alta montaña como las imágenes de Roberto, sino más media montaña, me llevo una rafia, me monto un pequeño vivac con la rafia, más que la funda. No sé si me estoy explicando, si Robert está de acuerdo, un Sí. poco que... Yo voy a daros un pequeño truco, una pista. A todos los que ahora mismo están viendo si funda vivac sí, funda vivac no, y tenéis un saco razonable decente, podéis probar a hacer algo que no tiene nada que ver con prácticamente gastar dinero. Si conocéis a alguien, alguna modista o a vuestras propias madres que a lo mejor cosen en casa, comprad una pieza grande de forro, del forro que se pone a los abrigos, y cosed un saco. Coséis un saco y lo metéis dentro, el saco, vuestro saco. Eso no es una funda de vivac, en realidad es simplemente un cubresaco. Ese cubresaco va a evitar tener contacto con el exterior, que el saco se estropee. Y desde luego va a haber un gradiente de temperatura con transpirabilidad máxima. Esto es una cosa muy, muy, muy básica, muy básica. No hay que gastar 80 euros en una funda de vivac. Empezar por eso, probar eso. Y a lo mejor no necesitáis mucho más en la mayoría de las salidas. Evidentemente no es una prenda impermeable, evidentemente no es algo que vaya a servir como barrera si llueve o si hay una humedad altísima afuera. Pero va a ser suficiente como para que empecéis a experimentar para qué sirve una funda de vivac realmente. Y es algo muy básico y muy... porque no hace falta más que hacer un rectángulo y coserlo y se acabó y metéis el saco. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Yo agradecer a Roberto otra vez más, y no será la última, estoy seguro, estas charlas que creo que son muy interesantes, productivas, y que bueno, pues que después agradeceros a todas las personas que habéis estado en la webinar, pues eso, la participación en este tipo de actividades, que creo que son importantes, que la formación es seguridad y que bueno, pues que nos veremos en unas semanas en la siguiente webinar. Gracias, Robert. Chicos, muchas gracias a todos. Ha estado muy bien porque no he dicho todas las cosas que debería en la exposición y os habéis ido tirando del hilo y muy interesante. Sabía que lo de la funda iba a salir y que iba a ser un tema y ahora mismo seguro que hay mucha gente que estará flipando con el tema de la funda de nylon, pero pensad que las primeras fundas de vivac que se hicieron para cubrir el saco de los componentes exteriores y después se añadieron las membranas. Han dado un plus, por supuesto, pero la verdad es que la funda de nylon básico esa da un rendimiento bárbaro y no sacrifica prácticamente impermeabilidad, transpirabilidad. Podéis probar, es barato, ¿eh? No, y eficaz. Pues nada, Robert, muchas gracias a todos y nada, vamos aquí vamos ya a finalizar, ¿de acuerdo? Chicos. Hasta luego.